Bueno, entonces como ejemplo, bueno, calcular el dominio, listo, y recorrido, recorrido de, bueno, f de x igual a la raíz de x menos uno, listo. Bueno, entonces para calcular el recorrido, entonces veamos la solución, listo. Entonces para calcular el dominio, perdón, entonces el dominio, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que mirar es dónde la función se indetermina. Entonces recordemos que para raíces, listo, cuando usted tiene raíz, lo de adentro no puede ser negativo, listo. Por lo tanto, x menos uno tiene que ser mayor o igual que cero, listo. Entonces significa que el intervalo para el cual esa función está definida, listo, significa que el intervalo va a estar entre dónde y dónde. O bueno, si despejamos de acá, podemos decir que x va a ser mayor o igual que uno. ¿Listo? Entonces, si escribimos esto en términos de intervalo, entonces nos va a quedar que el dominio va a ir desde uno hasta infinito. ¿Listo? O si quieren escribirlo en términos de conjuntos, entonces podemos escribir que esto es, perdón, que esto es todos los x, ¿listo? Tales que x sea mayor o igual que uno, ¿listo? Entonces este sería el dominio de la función, ¿sí? Puede escribirlo en forma de intervalo o en forma de conjuntos, ¿listo? Entonces, bueno, aquí nos falta dominio, escribámoslo mejor. Entonces, recuérdense. Entonces, el dominio va a ser igual a este intervalo o el dominio en forma de conjuntos va a ser igual a todos los x tales que x sea mayor o igual que uno. ¿Listo? Y ahora el recorrido. Entonces, aquí primero hallamos fue el dominio, ¿no? Entonces ahora vamos a hallar el recorrido. Entonces ¿cómo nos va a quedar el recorrido? Entonces el recorrido, si nos damos cuenta, pues como esto no puede ser negativo, como el dominio no puede ser negativo, significa que f de x siempre va a ser positivo. ¿Listo? O sea, quiere decir que f de x va a ser siempre positivo. ¿Listo? Entonces, el recorrido podemos tomarlo como, entonces el recorrido en forma de intervalo va a ser ¿qué? Pues va a ser todos los valores desde cero, ¿listo? Porque el mínimo valor que puede tomar esto es 1, entonces si pongo 1 acá, menos 1, esto va a dar 0, ¿listo? Entonces quiere decir que el recorrido va a ir desde cero, ¿listo? Bueno, para ver el recorrido tenemos que reemplazar los límites. Hagámoslo paso a paso. Entonces el mínimo valor que puede tomar x es 1. ¿Listo? Entonces f de x, ¿sí? F de x evaluado en 1. ¿Listo? Entonces f de x evaluado en 1, pues ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1 menos 1. ¿Listo? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A raíz de 0. ¿Listo? Y raíz de 0 es 0. ¿Listo? Entonces quiere decir que ese es el mínimo valor que puede tomar. Como x tiene que ser mayor o igual que 1, pues quiere decir que a medida que cambie x por valores más grandes, 2, 3, 4, entonces esto nos va a dar mayor. ¿Listo? Entonces quiere decir que el recorrido, ¿listo? El recorrido va a ser que va a ir desde 0 hasta infinito.
¿listo? O si lo quiero expresar en términos de conjuntos, entonces va a quedar f de x o los f de x tales que ¿qué? Tales que f de x sea mayor o igual que 0, ¿listo? Entonces, pero prefiero que lo expresen en términos de ¿qué? De intervalos, ¿listo? Es mejor que lo expresen en términos de intervalos, ¿listo? Entonces, para darnos una idea de cómo funciona esto, ¿listo? Lo mejor es graficar, ¿listo? Entonces vamos a graficar esa función. Para eso usted se puede descargar una aplicación de gráficas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo Wolfram Alpha, que es el sistema más avanzado. Entonces, en Wolfram Alpha es bueno que empiecen a trabajar este Wolfram Alpha. ¿Listo? Porque a futuro puede que lo utilicemos. Entonces vamos a graficar la función. Entonces para graficar vamos a utilizar el plot. ¿Listo? Ese plot lo vamos a utilizar. Abrimos corchetes aquí en el teclado. En el teclado pueden observar que aquí están los corchetes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función? La función era raíz. ¿Listo? Entonces la raíz, ¿cómo debe quedar expresada? La raíz debe quedar expresada, bueno, teníamos que eso es que x menos, perdón, más x menos 1, ¿listo? Y esto pues tendría que ir en corchetes. Entonces, corchete, corchete, ¿listo? Y esto lo podemos elevar a la que elevar a la 1/2, que acuérdense que la raíz se expresa como 1/2, ¿listo? Entonces aquí tenemos x menos 1, ¿listo? Elevado a la 1/2, ¿listo? Y entonces le pongo después de aquí, después de esto le pongo coma. ¿A quién voy a evaluar? Pues a la función x. Entonces x quiero que lo grafique, cuando sigue la otra coma, quiero que lo grafique entre 0, ¿listo? Entre 0, ¿listo? Coma, y digamos démosle un valor hasta 10, ¿listo? Entonces coge los valores entre los cuales quiere graficar. Entonces cuando dice aquí 0, ¿listo? Es porque empieza desde 0 y grafica hasta el valor de 10. Y ahorita vamos a ver cómo lo hace el programa, ¿listo? Y le damos Go, ¿listo? Entonces ahí empieza a procesar. Entonces aquí lo bueno es que le bota como usted quiere, como supuestamente usted lo escribió, ¿sí? Entonces le queda 1 más x, que es lo mismo que decir x menos 1, ¿sí? Que era lo que teníamos en nuestra función inicial, ¿no? Esta era nuestra función, ¿listo? Entonces 1 menos x, y lo grafique entre dónde, desde 0 hasta 10, ¿listo? Entonces esta es la gráfica de la función. Entonces des en cuenta que aquí la gráfica que vale es la parte real. Nosotros estamos hablando solo de partes reales, ¿listo? Entonces la parte real es la parte azul, ¿listo? Y entonces esa es la gráfica que nosotros vamos a utilizar. Entonces des en cuenta que empieza en 1, ¿listo? Que es acá, que es en 1, y va hasta infinito, ¿listo? Entonces quiere decir que el dominio va desde 1 hasta infinito, ¿listo? Pero si miramos el y, acuérdense que el y es esta parte, se en cuenta que no graficó para valores negativos, ¿listo? Entonces por lo tanto el recorrido va desde 0 hasta infinito, ¿listo? Entonces siempre es bueno que grafique para que se guíe realmente desde dónde hasta dónde va el dominio y el recorrido, ¿listo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, ejemplo. Listo, entonces el siguiente ejemplo es calcular o determinar, listo, determinar el dominio, determinar el dominio y recorrido
recorrido de la función. Listo, entonces nos van a dar f de x va a ser igual a ¿quién? Haz de 1 menos x. Listo, entonces aquí se puede definir una función por más de una ecuación. Listo, entonces esta va a ser una función los cuales el dominio puede ser explícitamente si x es menor que 1. Listo, aquí estoy definiendo el dominio explícitamente, y si raíz de x menos 1 si x es mayor o igual que 1. Listo, entonces la función está definida, la función está definida, toca evaluarla en dos partes. Listo, entonces está definida para x menores que 1 y para x mayores que 1. Entonces si nosotros miramos esta función puede tomar cualquier valor. Listo, entonces bueno, significa si yo reemplazo x por cualquier valor, f de x me da ese valor, sí, para x menores que 1. Por ejemplo, si x es 0, eso me da un valor. Listo, si me da 1, listo, si x es menos 1, o sea, x tiene que tomar valores menores que 1. ¿Listo? Entonces, si reemplazo aquí por menos 1, entonces eso me va a dar positivo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, mientras que esta función, que fue la que acabamos de hablar, de ver como ejemplo, entonces esta solo tiene, solo se cumple para x mayores que 1. ¿Listo? Entonces quiere decir que todo en conjunto, el dominio de esa función, ¿sí? El dominio va a ser que el dominio va a ser igual a ¿quién? A todos los x tales que x va, bueno, escribámoslo en términos de intervalos. Listo, entonces el dominio realmente va a ser toda la recta real. Listo, ¿por qué? Porque para esta función x puede tomar cualquier valor menor que 1, y para esta función x puede tomar cualquier valor mayor o igual que 1. ¿Listo? Entonces, si unimos las dos funciones, quiere decir que todo el dominio va a ser la recta real. ¿Listo? Sin embargo, el recorrido, ¿listo? Sin embargo, el recorrido va a ser que, entonces, si nosotros reemplazamos valores menores aquí, bueno, podemos hacer como una tabulación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el recorrido, entonces podemos sustituir entonces podemos sustituir valores de x. Sustituir, ¿listo? Valores de x. ¿Listo? Entonces, para la primera función, entonces f de x, ¿sí? Como x tiene que ser menor que 1, entonces, bueno, digamos x puede ser 0. ¿Listo? Entonces, para esta función, ¿cuánto nos da? Nos da que esto va a ser 1 menos 0 y esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Pero entonces sigamos le dando valores más pequeños. Entonces puede ser menos 1. ¿Listo? Entonces f evaluado en menos 1. Dese cuenta que le estoy dando valores menores que x igual a 1, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar 1 menos 1. Y esto nos va a dar, bueno, 1 más 1, ¿cierto? Porque menos por menos da más. Y esto va a ser igual a 2. ¿Listo? Si le sigo dando valores más pequeños, por ejemplo, f evaluado en menos 2, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 1 menos 2. ¿Listo? Y esto va a ser igual, bueno, menos por menos es positivo, 1 más 2 y es igual a 3. Entonces, des en cuenta
Ten en cuenta que para este dominio, listo, de esta función, este dominio explícito de esta función, ¿qué pasa con f? F nunca va a dar negativo, ¿listo? Nunca va a dar negativo, ¿listo? Entonces, bueno, y esta pues el recorrido de este ya también lo habíamos analizado en el ejemplo anterior y nos había dado que el recorrido, ¿listo? El recorrido también iba a ser solo positivos, ¿listo? Entonces, ¿qué significa? Significa que el recorrido de esa función, ¿listo? El recorrido se puede expresar como que va desde 0 hasta infinito. ¿Listo? Entonces, como les digo, la gracia es graficar ese tipo de funciones. ¿Listo? Bueno, entonces para graficar, para ver la función 1 menos x, bueno, ponemos solo la función 1 menos x, que va desde x igual a, bueno, aquí como ya estamos tomando valores negativos, entonces podemos tomarla desde menos 10 hasta 10, ¿listo? Para observar la gráfica, ¿listo? Entonces le damos Go y esta es la gráfica que nos va a salir, ¿listo? Entonces des en cuenta que aquí x vale ¿cuánto? Aquí x vale 1, ¿listo? Entonces siempre va a tomar valores positivos. Eso siempre va a tomar valores positivos. Estos valores de aquí no me interesan. ¿Por qué? Porque nuestra función la definimos para quién. Para x menores que 1. ¿Listo? Entonces ahí esa es la gráfica de eso. ¿Listo? Obviamente el programa me va a mostrar para x menores que 1. Bueno, yo podría obviamente cambiar el límite, ¿no? Perdón, eso no es. Cambiar el límite. ¿Listo? O sea, como sé que es para valores negativos, entonces quiero que grafique desde menos 10, que puede tomar todos los valores hasta 1. ¿Listo? Y entonces le damos Go. Y si nosotros vemos, pues la gráfica va a ir obviamente desde 1, siempre va a ser positivo. ¿Listo? Entonces para combinar las dos gráficas, entonces le podemos dar coma y le podemos dar, bueno, no sé si se trae raíz, sí trae raíz, vea, raíz de quién, de la siguiente función que era que x menos 1, ¿no? Si era x menos 1, raíz de x menos 1, listo. Entonces graficamos esa misma ahí. Entonces raíz de, abro raíz, se encuentra que aquí puse raíz, listo. Abro el paréntesis de x x menos 1, cierro paréntesis, coma, x, listo, desde menos 10, pero como la otra es positiva, entonces puedo ponerle hasta 10, listo, la gracia es que me grafique las dos en una sola, listo, entonces le damos Go. Entonces aquí, bueno, aquí des en cuenta los plots, grafique desde menos 10 hasta 10, ¿listo? Y entonces, si nos damos cuenta, aquí nos dice el programa, la parte real de x menos 1 es la positiva y la parte real de 1 menos x es la azul, ¿listo? La parte real de x menos 1, ¿sí? Es lo rojo y la parte real de 1 menos x es lo azul. ¿Listo? Entonces quiere decir que nuestra gráfica es esta de aquí, lo azul, más esta parte de lo rojo. ¿Listo? Son esas dos combinadas, esta más esta. ¿Listo? Entonces con eso dejamos los ejemplos de, con eso, bueno, se comprueba que el dominio va desde menos infinito hasta infinito, ¿listo? Y que el recorrido va desde 0 hasta infinito, solo toma valores positivos. Entonces, lo que le recomiendo es que grafique las funciones, siempre grafique las funciones para observar el dominio y el recorrido.